En este apartado veremos la neofiguración. Daremos a conocer qué es, características, representantes, obras y movimiento que se vinculan. Comencemos por ¿qué es? La neofiguración o pintura neofigurativa es un movimiento artístico que se da en la segunda mitad del siglo XX, que se caracteriza por una vuelta a la pintura figurativa frente a la abstracción. Aunque los pintores lo ven de manera informal y expresionista, surge como reacción al arte abstracto tras la Segunda Guerra Mundial, en especial en los años 1950 y 1960. Parece como una realidad distorsionada y deformada, la cual se asocia con una crítica que puede ser social, filosófica o metafísica. Características: recuperación de la representación icónica haciendo uso de procedimientos y hallazgos plásticos. Visión subjetiva del mundo objetual que es reconstruido o transformado. Ese carácter de crítica y de denuncia. Simbolismo extraído de las experiencias de la vida y de la historia. Iconografías de formas orgánicas surrealistas. Y hay predominio de lo que sería la figura humana. Representantes y obras. Uno de sus mayores representantes es Francis Bacon, quien retrata la soledad, el horror y la angustia contemporánea en sus figuras aisladas y deformes. Sus pinturas son El pintor 1946 y En memoria de George Dyer. Jorge Figueroa Costa, México. Su pintura Felina. Fernando Botero, de Colombia, quien representaba a personas mayormente obesas como dancers at the bar y The Designers. Jacobo Borges, Venezuela. Sus pinturas son Círculo de Locos y Sueño de Lectura. José Luis Cuevas, de México, quien realiza un autorretrato durante la lectura de La Metamorfosis de Kafka. El grupo Hondo, que se da en España, está conformado por Juan Genoves, José Paredes Jarriel, Fernando Mignoni y Chilean Gastón. Su principal obra es El Abrazo 1976 por Juan Genoves. El movimiento que se vincula es la transvanguardia, la cual se da en Italia y se caracteriza por volver al dibujo, a la pintura en óleo, conocimientos técnicos, artesanal, uso de formas distorsionadas y colores violentos que recuerdan al expresionismo. Espero les haya gustado. Deconstrucción. A finales de los años 60, el filósofo francés Jacques Derrida planteó una nueva teoría entre filosófica, lingüística, literaria y metodológica, el deconstructivismo o deconstrucción. La deconstrucción se basa en demostrar las estructuras conceptuales clásicas y normativas del lenguaje, la búsqueda de las falsedades de las contradicciones que componen el lenguaje. El deconstruccionismo o deconstructivismo, como se llama en los Estados Unidos, en la arquitectura e interiorismo, surgió a finales de la década de los 80 y se desarrolló sobre todo en la década de los 90. Fundamentalmente sus bases estaban en las teorías de Derrida, pero también tuvo otras influencias como el constructivismo ruso, el cubismo analítico y el expresionismo. Arquitectura e interiores deconstructivos se caracterizan por su fragmentación, su diseño no lineal, la no utilización de formas rectilíneas y la distorsión y dislocación de formas. Se opondrá al movimiento moderno, a la concepción clásica de la arquitectura. Será una arquitectura exterior e interior impredecible, caótica controladamente e inquietante, una arquitectura que tiene en cuenta las partes para llegar a la totalidad. Construcción en la arquitectura. La estación de bomberos de Vitra Wehlan-Rhein en Alemania fue uno de los primeros diseños de Zaha Hadid en completarse. Biblioteca Pública de Seattle, con su exterior de vidrio y techo en voladizo, contrasta fuertemente con los rascacielos más tradicionales de la zona, que es decir, que permite a los peatones ver el poder de la belleza del deconstructivismo en comparación con otras formas de la arquitectura. Arte conceptual.
El arte conceptual es un movimiento artístico en el que la conceptualización o la idea es más importante que la obra del arte en tanto objeto físico o material. Las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles, a modo que lo artístico sería el concepto, favoreciendo la reducción de lo mental, prescindiendo en la realización de lo material, indiferentemente a la técnica, el material o la forma en que se utiliza para representarlo. La práctica del arte conceptual surgió en los años 60 y se hizo popular a través de un grupo de artistas estadounidenses e ingleses. Sin embargo, la variedad de artistas que suscribieron simultáneamente y en diferentes contextos los fundamentos y estilemas del arte conceptual hacen difícil atribuirlo a una sola causa. Por ejemplo, la oposición a la guerra de Vietnam, el feminismo, la instauración de una nueva economía del conocimiento y la proliferación de las TIC han sido citados por varios autores como factores decisivos en el origen del arte conceptual. El propósito del arte conceptual es favorecer los procesos de reflexión intelectual por encima de la estimulación de sensaciones visuales. De ese modo, por parte del principio que el espectador participa del mismo proceso que el creador del concepto. Este tipo de planteamientos derivan una idea fundamental: puede haber experiencias estéticas aun cuando no haya la presencia de un objeto artístico. El movimiento tiene sus antecedentes en la técnica del ready-made, desarrollado por Marcel Duchamp y otros artistas del dadaísmo. El ready-made consiste en tomar un objeto cotidiano y descontextualizarlo e invertirlo. El término arte conceptual es tomado en un ensayo elaborado por Henry Flint en el año de 1961, titulado Concept Art. En este ensayo, Flint realiza un recorrido por las transferencias del arte a lo largo del siglo XX. El arte conceptual también ha sido llamado Information Art, Software Art o Idea Art. Hablaremos sobre el hiperrealismo, qué es, cuándo surge, sus características, exponentes y obras destacables de este movimiento artístico. Hay que empezar por lo básico, ¿qué es? El hiperrealismo es un movimiento artístico que surge a mediados de los años 60, después del pop art y como contraposición a las tendencias abstractas de moda. El hiperrealismo se encarga de recuperar la importancia de la figuración ya perdida por esta moda, y algunas de las características dentro de cada una de sus obras son la importancia de los detalles en cada una de las piezas a retratar, temas cotidianos y la no visibilidad de sus trazos. Y algunos de sus exponentes más destacables son Chuck Close, pintor estadounidense, Antonio López, el español, y Gottfried Hellwein, pintor austriaco, ambos basando su técnica en la fotografía. Y las obras más destacables de cada uno de ellos, y por ende del hiperrealismo, es Gran Retrato de 1967 por Chuck Close, Lavabo y Espejo de Antonio López y El Murmullo de los Inocentes por Gottfried Hellwein. Hay que entender que el hiperrealismo y el fotorrealismo no son lo mismo, que se parezcan. El hiperrealismo se basa en modelos presentes, mientras que el fotorrealismo requiere de medios mecánicos. El hiperrealismo también se puede aplicar a la escultura, como es el caso del escultor hiperrealista Ron Mueck. Y dinos, ¿qué te pareció este estilo artístico? ¿Te gusta? Arte mexicano de finales del siglo XX. ¿Qué es? ¿Cuándo surgió? ¿Qué lo caracteriza? ¿Quiénes son sus exponentes? ¿Qué pinturas encuentro aquí? El arte mexicano del siglo XX se enmarca en un contexto de cambios estéticos que se reflejan en nuevas formas expresivas. Surgen nuevas formas estéticas como consecuencia de la innovación en las técnicas y los materiales empleados del siglo XX.
los pintores proponen una estética peculiar que genera una nueva era en el arte mexicano. Comienzan a impregnar tintes revolucionarios en sus obras. Da pie al inicio de la conciencia social y artística. Resalta el pintor Saturnino Herrán, sentó las bases del que sería el movimiento pictórico más importante, el mural. Las obras tienen que ver con las temáticas propias de una cultura mestiza, tanto por sus tradiciones y costumbres, como por el uso de una paleta de color policromática adecuada para un país policefático, con un pasado prehispánico, colonial, de mestizaje y revolucionario, que los artistas aprovecharon para plasmar una reinterpretación a través de nuevos significados y el uso de símbolos renovados en un México cambiante. Lo que marcó este contexto histórico fue el muralismo, que es una corriente artística caracterizada por la utilización pictórica de grandes murales como expresión plástica de contenido ideológico. Algunos de los artistas de esta corriente que pasaron al Salón de la Fama a nivel mundial fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Las características de este movimiento son la libertad de trazo, el uso de herramientas y materiales propios para el muro y las ideas libres de complejidades narrativas, en donde el artista encuentra su propia expresión en la obra misma. Estos murales podían ser apreciados por personas de todas las clases sociales. Los primeros edificios intervenidos por muralistas fueron la Secretaría de Educación y la Escuela Nacional Preparatoria. Impactaba de manera que veía la problemática del país reflejada en los edificios públicos, como la falta de solución a los problemas de grupos indígenas, obreros y proletarios, y el escaso crecimiento económico-social. A lo largo de este movimiento se perfeccionó la intervención del muro, las propuestas de materiales y técnicas para que los factores climáticos no afectaran.